Y vamos a completar este tema de equilibrio viendo el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier me dice que cuando un sistema en equilibrio sufre una perturbación externa, este sistema va a evolucionar de manera tal de que cancele esa perturbación y alcance el equilibrio. Obviamente va a alcanzar una nueva posición de equilibrio. ¿Cuáles son las perturbaciones que se le pueden hacer al sistema? Las más frecuentes son variar la cantidad de alguno de los componentes del sistema, o sea, modificar la concentración de los reactivos o modificar la concentración de los productos o agregar más moles de reactivos o agregar más moles de productos. Variar la presión, ¿sí? Que una forma de variar la presión de un sistema es justamente variando el volumen de este sistema. Y otra de las variaciones que le podemos hacer es variar la temperatura del sistema. Vamos a empezar con la primera de las variaciones, que es la variación de la cantidad de alguno de los componentes del sistema. Supongamos que yo tengo esta reacción. El dióxido de azufre reacciona con el oxígeno para dar trióxido de azufre. Esta ecuación ya está balanceada. Planteo su constante, Kc va a ser igual a la concentración de trióxido de azufre elevado al cuadrado dividido la concentración de dióxido de azufre al cuadrado por la concentración de oxígeno. Supongamos que una vez que este sistema llegó al equilibrio, yo aumento el número de moles de dióxido de azufre. Si yo estoy aumentando el número de moles de dióxido de azufre a volumen y temperatura constante, entonces tengo más moles en la misma unidad de volumen, por lo tanto voy a estar aumentando la concentración de dióxido de azufre. Si aumenta la concentración de dióxido de azufre, entonces el sistema tenderá a consumirlo. Para volver al equilibrio, o sea, lo saco del equilibrio, entonces según Le Chatelier, si un sistema está en equilibrio, se le produce algún cambio, el sistema tenderá a contrarrestar ese cambio propuesto para volver al equilibrio. O sea, en este caso, yo le agregué dióxido de azufre, el sistema va a tender a consumirlo. ¿Cómo consume dióxido de azufre este sistema? Combinándose con oxígeno. Entonces, se combina con el oxígeno. O sea, no le puede decir que se vaya, o sea, tiene que combinarse con algo. Se combina con el oxígeno, o sea que estoy bajando la concentración de oxígeno, porque estoy gastando oxígeno, para formar trióxido de azufre. O sea que la concentración de trióxido de azufre está aumentando. O sea que en definitiva, este sistema está evolucionando de reactivos hacia productos. Lo que hay que tener muy claro que Kc permanece constante. Vamos a mirarlo bajo otro criterio, que es bajo el criterio de Qc, bajo el criterio del cociente de la reacción. O sea, vamos a explicar lo mismo, pero bajo el criterio del cociente de reacción. Si nosotros aumentamos la concentración de dióxido de azufre, entonces ahora estamos saliendo del equilibrio. Como salgo del equilibrio, yo puedo plantear Qc. Qc es la concentración de trióxido de azufre dividido la concentración de dióxido de azufre por la concentración de oxígeno. Como yo aumenté esta concentración, yo lo que hice fue aumentar la concentración de trióxido de azufre, en este caso entonces Qc me va a quedar más chica, porque si estoy aumentando un dato del denominador, el valor de Qc disminuye, ¿sí? O sea que yo tenía este cociente que era en Kc, aumenté este valor, o sea que Qc en este caso va a quedar más chica que Kc. Qc es más chica que Kc, porque aumenté el denominador y el resto de los factores me quedaron iguales. Entonces, si
Kc es mayor que Qc, recuerden la puntita de flecha, el sistema se desplaza de reactivos hacia productos. O sea, llegó exactamente a la misma conclusión. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos disminuir algunos de los moles de los reactivos, con lo cual tendríamos el sentido opuesto. Podemos aumentar el número de moles de producto o podemos disminuir el número de moles de producto, ¿sí? En este caso voy a plantear a ver qué pasa si yo aumento el número de moles de trióxido de azufre, ¿sí? O sea, estoy haciendo otra condición. La primera fue esta, la segunda es esta. A volumen y temperatura constante, ¿sí? Si aumento el número de moles a volumen y temperatura constante, estoy aumentando la concentración de trióxido de azufre. Entonces, según lo que dice el principio de Le Chatelier, que dice que si un sistema está en equilibrio y uno le realiza alguna perturbación, el sistema va a responder de manera de contrarrestar el cambio propuesto. Este sistema va a tender a consumir trióxido de azufre. La única forma que tiene para consumir trióxido de azufre es formar oxígeno y dióxido de azufre. Entonces se descompone formando oxígeno y dióxido de azufre. Entonces estoy aumentando la concentración de oxígeno y estoy aumentando la concentración de dióxido de azufre. ¿Sí? O sea que el sistema está evolucionando de productos hacia reactivos y no se olviden que Kc permanece constante. Vamos a verlo desde el punto de vista de Qc. A ver, si yo planteo Qc como la concentración de trióxido de azufre elevado al cuadrado dividido la concentración de dióxido de azufre por la concentración de oxígeno elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos, y yo aumenté la concentración de trióxido de azufre, en este caso, entonces ahora Qc va a ser mayor que Kc. Por lo tanto, si nos acordamos con la puntita de flecha, el sistema va a ir de productos a reactivos. Y llego exactamente a la misma conclusión. La otra de las formas que podríamos perturbar el sistema es variar la presión o el volumen del sistema, ¿sí? Recordemos que si yo aumento la presión, entonces estoy hablando de un recipiente en el que contiene una cantidad de partículas, un recipiente cerrado que contiene una cantidad de partículas. Para aumentar la presión, lo que yo hago automáticamente es disminuir el volumen. De esta forma, las partículas van a tener menos volumen y van a chocar más veces contra las paredes del recipiente. Entonces, si yo bajo el volumen, lo que va a tender a hacer el sistema para contrarrestar ese cambio es tratar de disminuir la presión. Entonces, ¿cómo hace para disminuir la presión? Tiene que evolucionar en el sentido de disminuir el número de moléculas y así atenuar el aumento de la presión. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Tengo dos reacciones con cambio de número de moléculas, o sea que el delta N, que ya lo habíamos visto, es diferente a 0, y reacciones en las que el número de moléculas no se altera. La sumatoria del número de moléculas que hay en el reactivo y productos es la misma, o de moles, ¿no? Podemos hacerlo con moles o con moléculas. Entonces, miremos en este primer caso, reacciones con cambio de número de moles o de número de moléculas. ¿Qué pasa si yo aumento la presión? Si yo aumento la presión, entonces lo que va a pasar es que el sistema va a bajar su volumen, ¿sí? Voy a plantear Kc y le voy a plantear en este estilo Kc. Kc es igual a la concentración de trióxido de azufre elevado al cuadrado dividido la concentración de dióxido de azufre al cuadrado por la de oxígeno. Yo puedo plantear la concentración como el número de moles dividido el volumen, o sea, esto sería el número de moles al cuadrado de dióxido de azufre
de trióxido de azufre dividido el volumen al cuadrado sobre número de moles al cuadrado de dióxido de azufre sobre volumen cuadrado por número de moles de oxígeno sobre volumen. Simplifico estos dos y me va a quedar que Kc es igual al número de moles al cuadrado de trióxido de azufre dividido el número de moles al cuadrado de dióxido de azufre por el número de moles de oxígeno por volumen. ¿Sí? Este volumen pasa multiplicando. Entonces, si disminuye el volumen, si esto baja, para que Kc sea constante, toda esta expresión tiene que aumentar. Para que aumente, ¿qué tiene que aumentar? Tiene que aumentar el número de moles de trióxido de azufre y disminuir el número de moles de dióxido de azufre y el número de moles de oxígeno. O sea, para que esto ocurra, tiene que aumentar el número de moles de trióxido de azufre y disminuir el número de moles de dióxido de azufre y de oxígeno. Matemáticamente nos alcanzaría a compensar en este aumento, pero químicamente sabemos que la única forma de que aumente el número de moles de trióxido de azufre es descomponiendo dióxido y oxígeno, o sea que el dióxido y oxígeno se combinen para formar más, si no, no va a aumentar. Entonces, si estoy aumentando el número de moles de oxígeno, el número de moles de trióxido de azufre, la reacción está yendo de reactivos hacia productos. Y a ver, si coincide con lo que habíamos dicho, tiene que ir hacia donde haya menor número de moléculas, ¿sí? Acá hay 2 moléculas de dióxido de azufre más una molécula de oxígeno, 3 moléculas. Acá hay 2 moléculas. Si evoluciona de reactivos hacia productos, está evolucionando en el sentido de disminuir el número de moléculas. Vamos a ver qué pasa con esta reacción cuando no hay cambio de números de moléculas, ¿sí? El equilibrio acá se desplaza, entonces, ojo que en este caso modifica el equilibrio. Pero Kc, ojo, Kc sigue siendo constante. Kc no se modifica, es constante. Vamos a este caso. Si yo planteo Kc para esta reacción va a ser igual a la concentración de monóxido de nitrógeno elevada al cuadrado dividido la concentración de nitrógeno por la concentración de oxígeno. Si lo paso en moles sería el número de moles al cuadrado de monóxido dividido volumen al cuadrado y esto dividido el número de moles de nitrógeno sobre volumen por el número de moles de oxígeno sobre volumen. Fíjense en que en este caso, si yo aumento la presión, o sea, bajo el volumen, no afecta al equilibrio porque el volumen no está implicado en el equilibrio. Kc depende exclusivamente de los moles. O sea que en esta reacción no se modifica el equilibrio. Entonces, tenemos que pensar en eso, si hay cambio en el número de moles o de moléculas o no hay cambio en el número de moléculas. Si no hay cambio en el número de moléculas, una modificación de la presión o del volumen no afecta el equilibrio. Si hay cambio en el número de moléculas, una modificación de la presión o del volumen afecta hacia dónde se va a desplazar esta reacción. Y las últimas de las perturbaciones que le podemos hacer a un sistema es variar la temperatura del sistema.
acá tenemos que ver si las reacciones que vamos a trabajar son reacciones exotérmicas o endotérmicas. Una reacción exotérmica es aquella que de reactivos hacia productos libera energía. Esa energía la puede liberar, por ejemplo, en forma de calor. Y una reacción endotérmica es una reacción química que de reactivos hacia productos absorbe energía. También podemos hablar de este concepto hablándolo como entalpía, o sea, podemos definir reacciones endotérmicas y exotérmicas bajo el concepto de entalpía. La entalpía es la cantidad de calor que un sistema libera o absorbe de su entorno que lo rodea cuando se está trabajando a una presión constante. Una reacción endotérmica tiene una variación de entalpía mayor que 0, mientras que una reacción endotérmica tiene una variación de entalpía menor que 0, ¿sí? Por si lo ven en la bibliografía escrito de esta forma para que tengan una idea de qué es lo que se está hablando en este momento, ¿sí? Entonces, vamos a explicar a ver qué pasa con cada uno de los sistemas cuando se produce una modificación de la temperatura. Supongan que yo tengo este sistema y voy a aumentar la temperatura. ¿Sí? Si aumento la temperatura, el sistema instantáneamente va a tender a contrarrestar el cambio propuesto y va a tender a absorber calor. Esto es lo que tiende a hacer el sistema. Ahora voy a estudiar qué significa una reacción exotérmica. Una reacción exotérmica significa que de reactivos hacia productos libera calor. Pero si yo quiero que absorba calor y no que libere calor, entonces va a tener que ir en el sentido opuesto. Entonces, de productos a reactivos, absorbe. Y como yo estaba buscando que absorba calor, la reacción se va a desplazar de productos, perdón que acá me quedó mal escrito, lo dije bien, pero quedó mal expresado, de productos a reactivos, ¿sí? Absorbe calor. Entonces, para que este sistema absorba calor cuando yo subí la temperatura, o sea, esta es la variación que yo hago, subir la temperatura. Yo subí la temperatura y lo que va a tender a hacer el sistema es a desplazarse de productos hacia reactivos para absorber el calor y de esa manera contrarrestar el cambio propuesto. Entonces, si se desplaza de productos hacia reactivos, fíjense, la concentración de dióxido de azufre aumenta. La concentración de oxígeno aumenta y la concentración de trióxido de azufre baja. Entonces, si yo planteo Kc como la concentración de trióxido de azufre elevada al cuadrado sobre la concentración de dióxido por la concentración de oxígeno elevados a sus coeficientes estequiométricos, sí, la concentración de dióxido de azufre y la de oxígeno aumentan. Esta aumenta y esta aumenta. Y esta disminuye, obviamente que Kc disminuye. Un aumento de la temperatura en una reacción exotérmica dificulta a la reacción, o sea, hace que la reacción no sea tan beneficiosa, tenga menos rendimiento. ¿Qué pasa? Vamos a estudiarlo acá mismo si bajamos la temperatura. Si bajo la temperatura del sistema, entonces el sistema va a tender a contrarrestar este cambio que yo le hice, que fue bajar la temperatura, y va a tender a liberar calor. Y como la reacción es exotérmica, significa que de reactivos hacia productos libera calor. Entonces se va a desplazar de reactivos hacia productos, ¿sí? En este caso va a aumentar la concentración de trióxido de azufre, va a disminuir la concentración de oxígeno y va a disminuir la concentración de dióxido de azufre y por lo tanto va a aumentar el valor de Kc. O sea, favorece a la reacción.
Una reacción endotérmica la favorece que yo baje la temperatura. Vamos a ver qué pasa con una reacción endotérmica. En una reacción endotérmica, yo aumento la temperatura, es el mismo cambio y va a ser lo mismo. O sea, si yo aumento la temperatura, el sistema tiende a absorber calor. Pero ahora, en este caso yo tengo una reacción endotérmica, que significa que de reactivos hacia productos absorbe calor. Entonces, en este caso, para contrarrestar el cambio, la reacción va a ser esto. Va a ir de reactivos hacia productos. Por lo tanto, va a bajar la concentración de nitrógeno, va a bajar la concentración de oxígeno y va a subir la concentración de monóxido de nitrógeno. Si yo planteo Kc para esta reacción como la concentración de monóxido elevada al cuadrado sobre la concentración de nitrógeno por la concentración de oxígeno, veo que si bajo el denominador y subo el numerador, entonces Kc va a aumentar. O sea, favorezco a la reacción. El cambio opuesto, si yo en lugar de subir la temperatura, esto es subir la temperatura, ¿sí? En vez de subir la temperatura, voy a bajar la temperatura ahora. Si bajo la temperatura, si baja la temperatura, el sistema va a tender a evolucionar. Vamos a poner otro color para marcarle el descenso de la temperatura. Si yo bajo la temperatura, acá lo estoy marcando bien, el sistema va a evolucionar de manera de contrarrestar el cambio propuesto, entonces el sistema va a tender a liberar calor, ¿sí? Como es una reacción endotérmica de reactivos hacia productos, absorbe calor. Entonces, en el sentido inverso, de productos hacia reactivos, libera calor. Entonces, esta reacción va a ir de productos hacia reactivos. ¿Sí? Obviamente, voy a estar bajando la concentración de monóxido y subiendo la concentración de nitrógeno y la concentración de oxígeno. Entonces, Kc disminuye. O sea, a una reacción endotérmica le desfavorece que baje la temperatura y la favorece que yo suba la temperatura.